Hubo un tiempo en el que ver el logo de estas empresas en la pantalla significaba calidad absoluta, horas de pasión, innovación y respeto al jugador. Pero algo cambió. Las microtransacciones, las entregas anuales y la falta de riesgo han convertido a estas leyendas en sombras de lo que alguna vez fueron. Hoy, analizamos la caída desde la cima. Estas son 7 franquicias de videojuegos que lamentablemente perdieron su alma. Lo que vemos de fondo es Halo Combat Evolved, lo que fue después de la adquisición por parte de Microsoft. Para entender la caída de un gigante, primero hay que recordar cómo llegó a la cima. Corría el año 1999 y un joven Steve Jobs presentaba ante el mundo lo que sería el futuro de Apple, un juego llamado Halo. Sí, escuchaste bien, el jefe maestro estuvo a punto de ser exclusivo de Mac. Pero Apple dudó y Microsoft, que estaba desesperado por darle una identidad a su primera Xbox, no perdió el tiempo. Compraron Bungie y convirtieron a Halo en la insignia de toda una generación. Durante una década, la saga fue intocable, pero como dicen muchos fans, Halo murió en Reach. Tras la salida de Bungie en 2010, el testigo pasó a 343 Industries y con ellos la esencia se fue evaporando. Entre historias que nadie pidió, mecánicas que intentaban copiar a otros shooters y un Halo Infinite que llegó vacío de contenido, la comunidad perdió la fe. Hoy la única esperanza de los Spartans no está en el futuro, sino en el pasado, en esos rumores de un nuevo remaster del primer juego que intenta recordarnos por qué nos enamoramos de esta saga en primer lugar. Pero no todo es oscuridad. Recientemente, Microsoft tomó una decisión drástica. 343 Industries ha dejado de existir tal como la conocíamos, dando paso a Halo Studios. Este cambio de nombre viene acompañado de una promesa: abandonar los motores gráficos del pasado para abrazar el poder de Unreal Engine 5. Ahora, solo nos queda esperar que este nuevo equipo tome las decisiones correctas y que el rumoreado remaster del primer Halo no sea solo un golpe de nostalgia, sino el regreso triunfal que el jefe maestro se merece. Pero mientras esperamos a ver si Halo recupera su corona, pasemos al número 2 de nuestra lista. Hubo un tiempo donde ver este logo en la pantalla no significaba tiendas digitales o mapas genéricos, significaba que estabas a punto de jugar algo que cambiaría las reglas de la industria. Ubisoft no siempre fue una fábrica de repetición. Hubo una época en la que eran los reyes de la atmósfera y el riesgo, y nada lo demuestra mejor que este tráiler del primer Assassin's Creed. Si hablamos de sagas que se olvidaron de sus propias reglas, tenemos que hablar de Assassin's Creed. En 2007, Ubisoft nos entregó una premisa única: sigilo social, una guerra milenaria de templarios y asesinos y un respeto casi sagrado por la historia. Durante el primer juego, con Altair y la trilogía de Ezio Auditore, la franquicia fue la reina absoluta del género de acción. Pero entonces, Ubisoft descubrió la fórmula del éxito y decidió exprimirla hasta el cansancio. Lo que antes era un mapa cuidado y detallado se convirtió en mundos abiertos de 100 horas de duración, llenos de misiones genéricas que solo sirven para rellenar tiempo. La saga pasó de ser una experiencia narrativa sobre el sigilo a ser un RPG de acción donde el credo de los asesinos parece una anécdota en el fondo.
Aunque juegos como Mirage intentaron volver un poco a las raíces, el daño ya estaba hecho para muchos. La magia de esconderse entre la multitud y dar el golpe perfecto ha sido reemplazada por árboles de habilidades infinitos y microtransacciones para comprar armaduras de fuego. ¿Sigue siendo un buen juego? Quizás, pero definitivamente ya no se siente como un Assassin's Creed. Es irónico pensar que durante años le pedimos a Ubisoft un Assassin's Creed en el Japón feudal, y cuando por fin lo hicieron, nos dimos cuenta de que ya lo habíamos jugado 3 años antes. Se llamaba Ghost of Tsushima, y honestamente, le daba mil vueltas. Parece que para encontrar el alma de los asesinos hoy en día tienes que buscar en los estudios de la competencia. Y es gracioso recordarlo ahora, pero al principio todos estábamos convencidos de que Assassin's Creed era casi una clase de historia interactiva. Nos sentíamos intelectuales saltando por Florencia o Damasco, aprendiendo sobre las cruzadas y el Renacimiento. Pero parece que Ubisoft leyó mal los libros de texto, porque no sé en qué parte de la historia universal dice que los asesinos peleaban contra minotauros de 3 metros o que los vikingos tenían armaduras de Iron Man que brillan en la oscuridad. Pasamos de estudiar la historia a protagonizar un episodio de alienígenas ancestrales. Ahora, no me malentiendan, sería injusto decir que los Assassin's Creed modernos son malos juegos. Técnicamente, son maravillas. El trabajo de recreación histórica que hace Ubisoft es probablemente el mejor de toda la industria. Caminar por las calles de Londres en el siglo XIX o navegar por las islas de Grecia es una experiencia visual que te deja sin aliento. El problema no es la calidad técnica, es la identidad. Son juegos de acción increíbles, con paisajes de ensueño y cientos de horas de contenido. Pero se siente como un plato delicioso al que le han ido quitando el ingrediente principal hasta que ya no sabes qué estás comiendo. Son grandes aventuras, sí, pero han dejado de ser ese Assassin's Creed que te hacía sentir parte de algo secreto, algo sagrado, algo único. Y ahora sigamos con la siguiente franquicia de videojuegos que ha caído en decadencia. Sigamos revisando la gran historia de los videojuegos a través del tiempo. Ahora hablemos de un grande, hablemos de Call of Duty. Esa entrada fue épica. Y hablar de Call of Duty es hablar del rey indiscutible de los shooters, que en una época, cada noviembre el mundo se detenía y no importaba si eras fan de la historia, si te gustaba más el multijugador, sabías que te esperaba una campaña épica, personajes inolvidables como Ghost o el Capitán Price, y una jugabilidad que se sentía sólida como una roca. Pero hoy, entrar a un lobby de Call of Duty se siente más como entrar a una fiesta de disfraces surrealistas que a un campo de batalla. En algún punto del camino, Activision decidió que era más rentable venderte una skin de un conejo rosa o de tu rapero favorito que pulir el código del juego. Lo que antes era un simulador de combate cinematográfico, hoy es un bazar gigante de microtransacciones que pesa 200 gigas en tu disco duro. Y ojo, la jugabilidad sigue siendo exquisita. Nadie hace que disparar se sienta tan bien como ellos. El gunplay es adictivo y técnicamente el motor gráfico es una bestia. El problema es que el alma del juego se perdió entre menús confusos diseñados para que gastes dinero y actualizaciones eternas que parecen no tener fin. Es un juego excelente atrapado dentro de una tienda de aplicaciones. Y es curioso, todavía nos venden el juego con trailers de operaciones especiales super serias y tácticas, pero a los 5 minutos de partida te mata un Teletubby con una ametralladora de neón que hace que tu cuerpo explote en confeti. Supongo que esa es la nueva cara de la guerra moderna. No lo sé. Peggy 3. Si hay una saga que personifica la frase negocio antes que arte,
Esta es el antiguo FIFA, ahora conocido como EA Sports FC. Hubo un tiempo en que el comprar el juego de fútbol del año era una tradición sagrada. Nos reuníamos en el sofá para jugar ligas locales y la mayor preocupación era quién elegía al Real Madrid o al Barcelona. Pero ese espíritu competitivo y sano mutó en algo mucho más oscuro. Con la llegada del Ultimate Team, el juego dejó de tratarse solo de quien tiene mejores reflejos en el campo, para tratarse de quien tiene la billetera más grande. Hoy en día, si quieres resaltar en el multijugador, te enfrentas a una muralla, o dedicas miles de horas a un farmeo agotador, o pasas por caja para conseguir esas tarjetas especiales que hacen que tus jugadores corran y disparen como superhéroes. Y es una pena, porque en el fondo, el motor del juego sigue siendo sólido. Las animaciones con Hypermotion son impresionantes y la atmósfera de los estadios es lo más cercano a la realidad que existe. Es el juego de fútbol más completo del mercado, con todas las licencias y una presentación impecable, pero se siente genérico. Cada año recibimos una actualización que parece un parche de precio completo, donde lo único que realmente se renueva es la forma de invitarte a comprar más sobres. Y que al final sabes que vas a comprar los sobres y vas a tener los mejores jugadores, pero eso va a durar lo que dure el año, porque para el año entrante todo vuelve a empezar. Sale un nuevo, digamos, FIFA 27, un FC 27, que es su nuevo nombre, y ahí otra vez hay que hacer las compras. Si los fichajes son diferentes y el jugador está en diferente equipo, ahora habría que adquirir un nuevo equipo para volverlo a tener. Entonces, a la hora de la verdad, es un gasto de dinero bastante grande y no te asegura el tener por un largo tiempo a estos jugadores. Y a veces me pregunto si estoy jugando un simulador de fútbol o si estoy en Las Vegas, entre las luces de colores, las animaciones de los sobres abriéndose y la adrenalina de ver si sale un Mbappé. Parece que EA se olvidó de que el fútbol se juega con los pies, no con el código de seguridad de tu tarjeta de crédito. Supongo que el próximo paso será que el árbitro te cobre una microtransacción antes de dejarte tirar un penalti. Y ahora vamos con uno de los casos más tristes de toda la lista. Hubo un tiempo donde el logo de Konami era sinónimo de autoría, de arte y de excelencia. Eran los dueños de nuestras pesadillas con Silent Hill y de nuestra sed de aventura con Castlevania, y de la narrativa más compleja de la industria con Metal Gear Solid. Pero Konami decidió que los videojuegos ya no eran suficientes. La caída libre comenzó con uno de los divorcios más feos de la historia. La salida de Hideo Kojima no solo lo apartaron de su propia creación, sino que intentaron borrar su nombre de la historia. Y mientras los fans esperábamos que la empresa reaccionara, Konami nos dio una bofetada de realidad. Decidieron que era más rentable fabricar máquinas de pachinko, básicamente tragaperras japonesas, usando las caras de nuestros héroes favoritos para vender juegos de azar. Es cierto que recientemente parecen estar intentando limpiar su imagen, con el remake de Silent Hill 2, el regreso de Metal Gear Solid Delta, son señales de que, al menos, han recordado que tienen minas de oro en su sótano. Es una alegría volver a ver estas sagas, pero es imposible no sentir un sabor agridulce. Nos hace preguntarnos, ¿vuelven por amor a los fans o simplemente porque necesitan más dinero para sus máquinas de apuestas? Y es increíble imaginar ser un marín legendario como Solid Snake, haber salvado el mundo de una guerra nuclear en varias ocasiones para terminar siendo el dibujo animado que sale en una pantalla de luces de neón mientras un señor en Osaka apuesta sus ahorros del mes. Supongo que eso es el verdadero game over.
para un héroe de su talla. Y es que no podemos olvidar que lo de Konami no es solo un bache en el camino, es la pérdida de un patrimonio del gaming. Estamos hablando de la empresa que nos dio Contra, enseñándonos lo que era la verdadera dificultad en las máquinas arcade, los mismos que definieron el género del Metroidvania con esa obra maestra llamada Castlevania Symphony of the Night. No podemos olvidar tampoco que ellos fueron los únicos que se atrevieron a mirar a la cara a Electronic Arts cuando crearon el PES. Hubo años, especialmente en la época del PlayStation 2, donde Win Eleven y PES no solo eran el mejor juego de fútbol, sino un estilo de vida para millones de amigos que se reunían cada tarde a jugar. Desde las aventuras rítmicas de Dance Dance Revolution que invadieron los centros comerciales hasta las conspiraciones políticas de Suikoden, Konami tenía una llave para cada tipo de jugador. Por eso duele tanto ver que todo ese talento y creatividad hoy parece estar archivado en una caja fuerte, esperando a ser usado solo cuando las acciones de la bolsa necesitan un pequeño empujón. Y en este puesto tenemos a la empresa que, durante décadas, fue considerada la cima de la industria. Blizzard no cometía errores. Si veías su logo, sabías que estabas ante una obra maestra. Diablo 1 y 2 no solo fueron juegos revolucionarios, crearon una atmósfera de terror y adicción que definió a toda una generación de jugadores de PC. Eran los reyes indiscutibles. Pero esa Blizzard es solo un recuerdo borroso. La primera gran grieta en su muro fue Diablo Immortal, la famosa frase que utilizaron en su presentación de "es que no tienen teléfonos", ya que el Diablo Immortal no salió para consolas ni para PC. Quedó marcada como el momento en el que la empresa dejó de hablarle a sus fans para hablarle a sus inversores. Pasaron de crear mundos inmersivos a diseñar casinos móviles disfrazados de santuario, donde tu habilidad depende más del límite de tu tarjeta que de la estrategia como tal. Y si eso no fuera suficiente, tenemos el caso de Overwatch 2. De fondo estamos viendo el Overwatch 1, el primero que salió. En sus inicios fue uno de los juegos favoritos por los gamers. Tenía buenas actualizaciones, tenía un buen ritmo de juego, era entretenido, era bastante competitivo. Y de un momento a otro sale Overwatch 2, una secuela que nadie pidió, que cerró los servidores de un juego que ya funcionaba, solo para prometernos un modo historia que terminó siendo cancelado. Nos quitaron un juego completo para darnos una actualización centrada en pases de batalla y en skins de $20. Blizzard pasó de ser una empresa de los jugadores a ser la empresa que nos ve como simples números en una hoja de Excel. Y es irónico, en la historia de Diablo, los héroes siempre terminan corrompidos por la misma esencia del mal que intentan destruir. Parece que a Blizzard le pasó lo mismo. En su búsqueda por el éxito infinito, terminaron convirtiéndose en aquello que sus fans más odian. Ahora, cada vez que anuncian algo, ya no sentimos emoción, sentimos miedo de ver cómo van a intentar monetizar nuestra nostalgia y van a arruinar con la historia de una de sus grandes franquicias, ya sea Diablo, ya sea Overwatch, y la cantidad que tienen en su haber. Y ahora llegamos al primer lugar. Aquí no hablamos de una saga que se hizo aburrida o de un juego con muchos micropagos. Aquí hablamos del estudio que nos enseñó que los videojuegos podían tener alma. BioWare era el lugar donde las historias cobraban vida. Si jugaste Mass Effect o Dragon Age, sabes de lo que hablo. Eran juegos que te hacían llorar, reír y sentir que tus decisiones realmente cambiaban el universo del juego.
Pero la magia se acabó. Tras el polémico final de Mass Effect 3, algo se rompió. Lo que siguió fue una cadena de desastres. Mass Effect Andrómeda salió con animaciones que daban risa en lugar de emoción, y luego llegó Anthem, un proyecto sin rumbo que intentó perseguir la moda de los juegos como servicios, y terminó estrellándose con la realidad. BioWare pasó de ser el estudio que todos los escritores de la industria admiraban a ser un recordatorio de que ni siquiera los más grandes están a salvo de una mala gestión. Después de haber prometido en Mass Effect 3 que todas tus decisiones a lo largo del juego iban a implicar directamente en el final y que por esa razón había más de una manera de terminar el juego o pasaba algo diferente en cada partida terminada, en cada jugador que lo jugaba, para al final darse cuenta que en realidad no fue así y que además luego solo sacaran un DLC que hacía sentir un poco mejor a los jugadores, pero que en realidad no cumplía esa promesa que habían dado desde el principio, hizo que los jugadores pues se sintieran bastante mal y un poco engañados también con BioWare. Y la última esperanza era Dragon Age Belliwar. Era la última oportunidad para demostrar ese brillo especial que tenía BioWare, de decir que pues aún tenían el toque, de que no se había perdido todo bajo la presión de Electronic Arts y que queríamos volver a verlo en como era en sus inicios en la industria. El juego salió, las calificaciones no fueron muy buenas, la narrativa, la historia, las mecánicas no estuvieron a la altura de anteriores juegos y pues esto llevó a que también fracasara. Ahora no queda mucha esperanza. No han habido anuncios nuevos sobre juegos de sus sagas más importantes y seguimos a la espera de que puedan recuperar un poco de ese brillo, de esa luz que tenían en sus inicios. Al final del día tenemos que entender algo. El problema no son las franquicias, ni los artistas, ni los programadores que pasan noches sin dormir. El problema es que muchas de esas empresas han cambiado a los creativos por hombres de traje, que nunca han tocado un mando, ejecutivos que no ven mundos ni historias, sino gráficas de rentabilidad y hojas de Excel. Y es en estos momentos oscuros donde extrañamos figuras como la del gran Satoru Iwata en Nintendo. Él entendía algo que hoy parece olvidado. No puedes dirigir una industria de sueños si tú mismo no sueñas. Iwata lo decía siempre, podría ser un ejecutivo en el papel, pero en su corazón era un gamer. Esa es la diferencia entre alguien que quiere hacer historia y alguien que solo quiere hacer dinero. Las empresas sigan priorizando la monetización sobre la pasión, seguiremos viendo caer a nuestros gigantes. Pero la última palabra la tenemos nosotros. ¿Vamos a seguir aceptando juegos sin alma o exigiremos que vuelvan los que de verdad aman este arte? Soy Neko Gamer y si crees que esta industria necesita más Iwatas y menos microtransacciones, suscríbete y déjame tu opinión en los comentarios. ¿Cuál es esa saga que para ti murió el día que se volvió un negocio? Nos vemos en la próxima. Gracias.